Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión en cuestión de la materia de comercio internacional. ¿Hay dudas en cuanto a los temas que vimos ahorita en la primera sesión, chicos? ¿O algo que quieran comentar respecto a lo que estábamos platicando? ¿Nadie tiene dudas? ¿Algún comentario? Ok, entonces vamos a continuar. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Estamos viendo algunos modelos, obviamente que hay directamente en cuestión de comercio internacional, en cuestión de economía también. Uno de ellos era el de David Ricardo, la ventaja comparativa, después el de Hester Holling. Entonces estábamos comentando, obviamente, la segunda forma del modelo de Hester Holling, en donde dio su aportación, en este caso, Paul Samuelson. Entonces, comentábamos antes de que nos terminara el tiempo de la primera sesión, que este modelo es a comparación relativa es importante. ¿Por qué? La idea primordial o el objeto, en este caso, de los tratados de libre comercio, de los acuerdos comerciales, es de que se igualen, obviamente, la cuestión, las actividades en materia de comercialización, de exportaciones e importaciones de mercancías, que haya una igualdad, que haya un equilibrio entre ambos países, y es cuestión, por decir, si existe un bilateralismo. Entonces ya vimos a qué se denomina bilateralismo y multilateralismo también. Entonces, Paul Samuelson pues defendía el hecho, en este caso, de que obviamente si se realiza en dos países, pues obviamente las mismas actividades, se tienen los mismos costos, los factores productivos son exactamente lo mismo, pues obviamente deben de ganar exactamente igual las personas, se deben de equilibrar la cuestión de ingreso y mano de obra. Entonces, era una de las cuestiones, les comenté que era una de las cuestiones que normalmente ahorita Biden decía que se estaban infringiendo esas cuestiones en el Tratado de Libre Comercio, en este caso de México, Estados Unidos y Canadá, que es en el que nos compete a nosotros como país. ¿Por qué? Porque existen empresas americanas que obviamente están en el lado fronterizo mexicano o en otra parte, donde realmente no se cumple esa cuestión. Entonces, si se está firmando un tratado, hay ciertas normativas, obviamente, y hay ciertas condiciones, regímenes donde se debe, obviamente, cuidar y regular dicho tratado. Y una de esas cuestiones que también la OMC en su debido momento, el GATT, defienden, es que se igualen las cuestiones comerciales, en cuestión de aranceles también, pero también las cuestiones en mano de obra, en la cuestión de los recursos materiales, recurso humano, y que realmente no se estaba haciendo. Entonces, ¿qué es lo que platicábamos anteriormente? Platicábamos que entonces, eh,
si realmente a México le beneficia el Tratado de Libre Comercio, en determinado momento le perjudica. Y, y en este caso defendía Samuelson, en base al modelo de Hester-Holling, que por qué si un país invierte en otro país, trae obviamente, su método de producción, estandariza o globaliza la forma de producir, trae su inversión, trae su manufactura, su infraestructura, su trabajo, su dinero, su capital a otro país, ¿por qué no gana en este caso la mano de obra? No es redituable igual que en su país. Entonces es lo que defendía en este caso Samuelson. Si es el mismo producto, se fabrica igual, el medio de producción es exactamente lo mismo, la maquinaria es lo mismo, ¿por qué no se le paga igual que en su país? Están haciendo exactamente el mismo trabajo. Entonces es lo que Biden decía al momento de que, obviamente, una de las cuestiones de su campaña, vamos a ver si realmente lo hizo nada más simplemente como propuesta de campaña, porque sí lo dejó muy en claro, simplemente a lo mejor nada más para quedar en el poder, o realmente es una cuestión que sí la va a analizar, sí lo va a llevar a estudio. Decía que se estaban infringiendo algunas cuestiones o varias partes en cuestión del Tratado de Libre Comercio, y más que nada con la cuestión en México directamente, que había una parte proporcional de empresas que nada más estaban sacando provecho de ese tratado y se estaban en este caso incumpliendo pues derechos humanos, obviamente por parte de las empresas hacia el capital humano, directamente hacia mexicanos, en cuestión de precisamente esta cuestión que nos refleja Samuelson, en cuestión pues de ganar exactamente lo mismo. Entonces realmente no se están cumpliendo los principios por los que se firma un tratado a nivel internacional. Pues sabemos de antemano que pues, es Estados Unidos, y en determinado momento pues la OMS pues es un órgano supranacional que debe estar supervisando todas esas cuestiones, y pues por ende razón a lo mejor eh, a lo mejor porque México en su momento pues no ha declarado, no ha no está siendo reiterativo en que se están infringiendo ciertas cuestiones. Entonces vamos a ver en qué termina esta cuestión, si realmente se va a hacer válido toda esta cuestión o si nos llega a beneficiar o a perjudicar en determinado momento, que diga Biden, ok, perfecto, tienes fábricas en México, en la frontera de México, ok, se produce exactamente lo mismo, mismos materiales, mismo modo de producción, todo es exactamente igual, tienes que igualar salarios, lo mismo que pagas en Estados Unidos lo tienes que pagar a un trabajador mexicano en territorio mexicano. Entonces vamos a ver si a las empresas en determinado momento le conviene, porque sabemos de antemano que si están aquí es porque obviamente la mano de obra es más barata y en determinado momento puede comercializar, que ese es el beneficio que deben de tener los tratados de libre comercio, comercializar muchas veces con otros países. Si no se tiene algún acuerdo o tratado, pues servimos de puente en determinado momento, o también el costo es más asequible para la cuestión de exportaciones e importaciones de mercancía. Pero en cuestión de manos de obra, a lo que dice Paul Samuelson y a lo que pues, en teoría defiende Biden, pues se tiene que igualar en esa cuestión. No nos vaya a ser reproducente en este caso de que digan las empresas no me conviene y pues simplemente obviamente cierro la maquila que tengo en México si voy a pagar exactamente lo mismo que en Estados Unidos. Pero pues sabemos de antemano que tenemos otros beneficios. Entonces, por eso les digo, eh, lean, empápense, vean noticias económicas, o sea, si podemos ver en determinado momento cuestiones de Instagram, de Facebook y otras muchas cuestiones y memes y otras cuestiones, a lo mejor eso no interfiere directamente en la economía diaria realmente, y más ahorita como está la situación de que empresas están cerrando y la pandemia pues, sigue en aumento, pues obviamente tenemos que voltear a ver esa parte económica de nuestro país y obviamente de países vecinos, que es donde gira más el flujo de economía internamente que ocasionamos nosotros. Entonces, pues sí son bonitos los memes y son bonitos otro tipo de cuestiones y los chismes y los videos y los TikToks, pero
en determinado momento, si no se dedican a eso, si no son youtubers o son influencers o suben videos a YouTube o suben videos a TikTok y que les paguen por eso, pues realmente eso va a pasar a segundo plano. Es una forma de distracción, es una forma de comunicación social, correcto, porque el ser humano es sociable por naturaleza, pero no en este caso no es primordial, no dependemos de eso en ciertas situaciones. Entonces hay que voltear a ver un poquito de temas económicos, chicos, porque es en el medio en que nos estamos manejando y que se están manejando ustedes. Obviamente, pues muchos tienen sus trabajos. Hay algunos que lamentablemente por la pandemia pues han tenido que buscar otras oportunidades y créanme que sí. A lo mejor de este grupo, de otros grupos, y sí, sí, ahí tenemos alumnado que pues, ha tenido que, lamentablemente ha perdido su ingreso primordial y han tenido que buscar otros horizontes. Pero pues esa es la idea, esa es la cuestión también, de que pues, obviamente no decaigan en esa situación. Obviamente pues a lo mejor les sirve para mejorar en ciertos aspectos también. Ok, ¿dudas hasta aquí o algún comentario que quieran realizar en esta cuestión? ¿Creen ustedes que en determinado momento nos afecte, nos beneficie esa cuestión? En este caso tengo una pregunta. Entonces, ahí en la igualación de los precios, ahí sí entraría en el tema de, por ejemplo, la producción del petróleo crudo. Como el año pasado tuvieron una afectación que la empresa Aramco de Arabia querían producir más y bajar los precios, entonces ahí afectaron a todo el país, entonces porque obviamente ya era un capricho de ellos, quería competir más que ellos, pero porque no rompió el protocolo acuerdos que tenía, hay una organización de acuerdos de petróleos a nivel mundial, entonces no quedó el acuerdo y él quería, por obviamente los caprichos, que quería competir con más, producir más, bajó el precio, entonces afectó a todo. Y aparte, como por la pandemia casi no había demasiado almacenamiento en varios países. Así es, Eduardo. Sí, si lo vemos, obviamente la parte de petróleo sí incumplió ciertos acuerdos que se rigen a nivel internacional en ese aspecto, por pues, obviamente eh, pues bajar el costo en este caso del crudo. Eh, Otros sí afecta en varios artículos. Es una cuestión en que el comercio internacional está luchando, si lo vemos de una parte comercial, en otro rubro, en otro tipo de artículos, pues obviamente es un dumping. Entonces, obviamente, en los organismos internacionales, la OMC lucha haciendo cuestiones antidumping. Entonces, es un dumping lo que en determinado momento ejercieron ellos. O sea, no puedes bajar, no puedes estar por debajo o promocional o vender, obviamente existe un costo equilibrado a nivel internacional, entonces no puedes ofrecer productos por debajo de ese costo porque lo que vienes a hacer vienes a romper la estabilidad del mercado. Es lo que yo comentaba en clases anteriores con ustedes. Obviamente, pues si nosotros vemos en tiendas departamentales, si lo vemos por ejemplo aquí en México, pues a lo mejor tenemos eh, de los más renombrados H-E-B's, Sorianas, Walmarts, ahí en la frontera existen los Esmar, en la parte suroeste de Tamaulipas, Artelis, hay Chedrawis, etcétera. Entonces, ellos en determinado momento no pueden romper el precio del mercado de un producto. Ellos también, créanme, se ponen de acuerdo, o sea, se rigen también en ciertas cuestiones. Existe competitividad, existe competencia, pero no pueden llegar y decir, ok, si la tapa de huevo está en 60 pesos, no puede venir alguien de la nada y decir, yo la doy a 30 pesos. ¿Por qué? Porque, así, espérame, esto, o sea, se supone que estamos bajo un régimen, bajo acuerdos comerciales, podemos sacar, puedes utilizar estrategias de mercadotecnia de otra índole, a lo mejor en base a combos, como lo hacen muchas empresas, en base a puntos electrónicos, mediante otras cuestiones, pero no llegar y romper un precio en el mercado que en determinado momento, pues obviamente te va a afectar y va a afectar muchas veces también a la empresa como tal, porque a lo mejor dicen, ok, pues yo vendo la tapa de blanquillos en 30 pesos,
pues nada más la gente, a lo mejor si todo lo demás lo tienes caro, pues nada más te va a ir a comprar blanquillos, no te va a ir a comprar otro producto, otro artículo. Entonces, se ponen de acuerdo, en este caso, internamente. Esa es la realidad de las cosas, ¿ok? Tienen una oferta, pero pues tienen una oferta de algo, a lo mejor tienen una vez frutas, verduras, pero a lo mejor el abarrote es más caro, y en otro lado tienen ofertas de abarrotes, pero la fruta es más cara, o sea, se compensa una cuestión con otra. Al final y al cabo casi vienen siendo muy equilibrados los precios del mercado. Les digo por qué, pues se ponen de acuerdo, hay asociaciones, obviamente, gubernamentales internas, la ANTAD y otras, que obviamente tienen que regular esa cuestión, pues beneficio también hacia las mismas empresas, y aquí igualdad, igual en el mercado internacional. Aquí la cuestión es, obviamente, la infracción o están infringiendo acuerdos comerciales a nivel internacional, y pues realmente pues no les está importando. ¿Por qué? Porque en determinado momento quieren su satisfacción personal como nación. Entonces, pues la OMC, el GATT tratan de regular esa situación a nivel internacional en cuanto a exportaciones e importaciones, pero pues sabemos de antemano que los que tienen el dinero, los que tienen el poder, dominan las economías mundiales, y si Estados Unidos está infringiendo, como lo ha estado haciendo normalmente durante varias décadas, la cuestión de los salarios, por eso pagan mucho menos, y realmente pagan mucho menos la mano de obra mexicana aquí, fábricas americanas, obviamente, pues a comparación de Estados Unidos, pagan mucho menos, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se está infringiendo pues los regímenes, obviamente las normativas en los que se trata, se trata y se firma un acuerdo comercial también. Entonces, eso pues ya vamos a ver si realmente nos beneficia en su momento o nos repercute también en determinado momento. Ok, otro punto de vista que tengan, chicos, o otro comentario que quieran realizar respecto a este tema. No, ninguno. Gracias, Gloria. Yo tampoco no tengo ninguna duda. Gracias, Eduardo. Ok, entonces, avanzamos. Ok, otro modelo que existe es el modelo de factores específicos. Este modelo nos dice que es posible la movilidad de trabajo entre industrias, mientras que el capital asignado a cada industria es fijo en el corto plazo. Dice, la teoría sugiere que si hay un incremento en el precio de un bien, los propietarios del factor de producción específico a ese bien tendrán mayores ganancias en términos reales. Entonces, obviamente sabemos que de antemano las empresas pues buscan reducir costos, ahora sí que acomode el lugar, porque ese, a lo mejor les decía, o sea, no pueden incrementar el precio venta, pero, o sea, al momento que no pueden incrementar el precio venta porque a lo mejor se marca un precio competitivo en un mercado nacional, en un mercado internacional, pues, ¿qué es lo que les queda? Pues la reducción de costos realmente, o sea, el reducir costo para obtener mayor ganancia en su debido momento. Entonces, ¿qué pasa si a lo mejor existe mucha demanda de un producto? Dice, ok, dice el mercado, pues voy a incrementar el precio de venta, y el costo se queda exactamente igual. Es cuando dice, ok, incrementan las ganancias en términos reales como tal. Juegan un poquito con la cuestión de oferta y demanda. Les pongo como ejemplo lo que pasó al inicio de la pandemia. ¿Qué es lo que pasaba? Pues normalmente los geles antibacteriales, alcohol, cubrebocas, realmente, honestamente, ni los utilizábamos. A lo mejor utilizábamos jabón para manos, en el sanitario, cosas así, pero ni volteábamos a ver los geles. En determinado momento, ¿qué es lo que pasó a raíz de esta pandemia? Pues los geles en su momento pues estaban al mismo precio, o sea, los geles no eran tan caros y eran muy accesibles, y el precio pues ni se había movido ni nada, más los cubrebocas, mucho menos. Los cubrebocas ni los utilizaba la población común, era simplemente de uso en cuestiones de hospitales, en cuestión de salubridad nada más, no lo utilizaba la población común. ¿Qué pasó? Se dispara esta pandemia,
usar cubrebocas, utilizar gel antibacterial. Por lo pronto se mantuvo el precio, después se dio un boom, que es lo que pasa, que dijeron las empresas, pues le voy a subir, el costo sigue siendo el mismo, la demanda ha aumentado mucho más, le voy a subir y voy a obtener ganancias. Entonces, al subir el precio, que es lo que dice la gente, oye, espérame, pues obviamente está subiendo el precio, sí te lo tengo que comprar porque pues ya lo están utilizando, hubo un caos a nivel pues mundial en esa cuestión, etcétera, etcétera, pero no tardó mucho tiempo en que se empezaron a hacer productos sustitutos, ¿ok? Ya después se hicieron cubrebocas de mucha índole, o sea, con tal de satisfacer la necesidad, en este caso, no más bien cubrebocas ya prefabricados, en este caso, pues hacían obviamente cubrebocas pues por iniciativa y los comercializaban también, no era un producto comercializado anteriormente, hoy en día sí, de cualquier cosa quieren hacer cubrebocas también, en cuestión de geles, hacían geles caseros y obviamente pues eso vino a revolucionar el mercado, pero es una cuestión muy que ejemplifica este tipo de modelo. O sea, inicialmente los costos eran iguales, aumentó la demanda, que dijeron las empresas, pues aumento el precio, aumento mi ganancia y los costos siguen estando exactamente iguales. A eso se refiere este tipo de modelo. Mientras todos los costos sigan exactamente iguales, equilibrados, en determinado momento, si yo aumento el precio, obviamente como un consenso, porque si una empresa aumenta el precio nomás de un determinado producto, pues ¿qué es lo que va a hacer? Si las otras empresas no lo aumentan, pues obviamente pues va a perder en ese caso, va a perder gente. La gente siempre quiere comprar, en este caso, pues donde pues ahorita lo que es más barato y que cubra la necesidad en ese aspecto también. No dice que este modelo, dice, es bueno para entender la distribución de las ganancias, pero inadecuado para explicar el patrón, en este caso del comercio. ¿Por qué? Porque tiene que ver directamente en la cuestión de las ganancias como tales. Muchas veces al exportar o importar mercancías, pues obviamente si tiene algún tipo de tratado, pues los costos se mantienen, entonces no tienen por qué en un mercado internacional que está regulado, por eso dice, es inadecuado para explicar el patrón del comercio, entonces deben de cumplir ciertas normas o ciertos requisitos también, y si los aranceles no aumentan, si todo está equilibrado, si todo está firmado, pues no tienen por qué en determinado momento aumentar el precio del producto si los costos se mantienen equilibrados también. Ok, tenemos otro modelo que es el modelo gravitacional. Este presenta un análisis más empírico de los patrones de comercio. Dice que el modelo gravitacional en su forma básica predice el comercio basándose en la distancia entre países y la interacción del tamaño de su economía. Se aplica también a factores como el nivel de ingreso, las relaciones diplomáticas entre países y las políticas comerciales. Entonces, es una forma de que el precio aquí, precios y costos gravitan. ¿A qué se le puede denominar esta situación? Pues ahora sí, como dice coloquialmente el dicho, según el sapo es la pedrada. Un producto obviamente no se va a vender igual, a lo mejor en determinado momento, les pongo un ejemplo, la cerveza Corona, que es mexicana 100%, se comercializa en Estados Unidos, no tiene el mismo precio en Estados Unidos que en México. Para empezar, en Estados Unidos es de las cervezas más caras. Sí es consumible allá porque tiene prestigio, pero no es tan accesible en este caso como otro tipo de cervezas un poquito, pues digamos, más comerciales. O sea, tiene más prestigio la Corona. Entonces, a esto se deriva este tipo de modelo gravitacional. Según el mercado, según obviamente el nivel, el poder adquisitivo del mercado donde vamos a exportar, pues obviamente es el precio que vamos en determinado momento vamos a manejar. Obviamente eh, gravita la cuestión del costo, si se sigue manteniendo el costo, pues obviamente tenemos que entrar con un precio competitivo, si en este caso se mantiene el costo, mantenemos el mismo precio de venta, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata esta cuestión. Por ejemplo, en México, pues sabemos que hay fábricas
de industrias automotrices, pues muchas veces vienen a México, por ejemplo, Volkswagen fabrica aquí, el precio muchas veces, o sea, no es tan caro tampoco, también aquí en muchas cuestiones, porque aquí mismo se fabrican partes automotrices, por ejemplo, la Volkswagen. Entonces de aquí se exporta a otros lados donde tienen que cubrir un arancel, donde tienen que cubrir obviamente un costo de traslado también. Entonces tienen que ver con todas esas relaciones. Entonces el precio y los costos gravitan, por eso se llama modelo gravitacional, donde los factores de producción tienen que ver o inciden directamente en la cuestión del nivel de ingreso y pues obviamente en las relaciones diplomáticas, si tenemos un tipo de tratado de libre comercio o un acuerdo comercial, y eso va a disminuir en determinado momento el costo y disminuye el precio con el que se va a comercializar dependiendo del mercado y del país donde pues vamos a exportar o en determinado momento vamos a importar un producto. Ok, vamos a comparar dichos modelos en cuestión de la ventaja comparativa de los diferentes modelos como tal. De los modelos más importantes, ya lo vimos, es el de David Ricardo, que se le podemos determinar 2 por 2 por 1, o sea, son dos países, es cuestión bilateral, dos bienes en específico y un mismo factor de producción, o sea, dos bienes no se produce en un lado, o sea, no hay variedad de bienes en ese aspecto, se mantienen los mismos costos en los factores de producción. Entonces, es lo que decía él de la ventaja comparativa. Yo tengo un bien que a ti te sirve, tú tienes un bien que a mí me sirve, ok, intercambiamos en determinado momento, tú tienes una ventaja comparativa, yo tengo otra, y obviamente si intercambiamos, si comercializamos, hacemos un acuerdo, pues las dos economías tienden a incrementarse. Eso es a la cuestión del modelo de David Ricardo. También tenemos el de Dornbusch Fisher Samuelson, es un 2 por n por 1 en este caso, son dos países que a lo mejor producen o tienen n bienes y un factor de producción. Este modelo es una extensión del modelo de, obviamente, de David Ricardo. Tenemos dos países que comercializan o tienen una ventaja comparativa de varios bienes de producción y un solo factor de producción, o sea, una misma manera de producir también en su debido momento. Obviamente como China, pues obviamente puede hacer un intercambio comercial, por ejemplo, ahorita hizo un acuerdo con Gran Bretaña, pues le va a vender N bienes, porque produce muchas cosas, de una misma manera, a lo mejor pues vemos que producen electrónica, productos sustitutos, obviamente es una misma forma de producen en serie ellos directamente y se aplica el modelo de Norwood Fisher Samuelson en ese aspecto, o sea, todo lo demás me conviene porque tú produces, ok, en número de bienes también a un determinado precio, a una determinada forma de producción y perfecto, ellos producen a mayor escala los chinos. Entonces, eso es lo que se intenta con ese tipo de modelo. Tenemos otro modelo que es el Hester-Holling, 2 por 2 por 2, dos países, dos bienes, dos factores de producción, en determinado momento de dos países, por ejemplo, dos bienes que se producen exactamente igual que lo que estábamos comentando. Por Estados Unidos, México, se producen, son dos países, dos bienes que tanto en Estados Unidos como en México se producen exactamente igual, misma mano de obra, misma materia prima, mismo modo de producción, entonces se debe pagar exactamente la misma cantidad, en este caso tiene que tener el mismo costo y se debe pagar la misma cantidad en mano de obra también. Entonces, a eso se refiere el modelo de Hochster-Holling. Y tenemos el de los factores específicos de David Ricardo y Weiner, que es un 2 por 2 por 3, dos países, dos bienes, un factor de producción específico y dos factores de producción muy específicos. Aquí es cuando entran variables también, entra también la cuestión de ventaja comparativa, porque pues igualmente es una cuestión bilateral, se producen dos bienes exactamente igual en dos países diferentes, pero los factores de producción no son específicos, o sea,
A lo mejor a mí me sirve una materia prima que tú tienes, yo no la tengo, entonces intercambiamos la cuestión y los métodos de producción también cambian en ese aspecto. Ok, ¿dudas hasta aquí, chicos? ¿Comentarios antes de pasar a otros temas? Esto es en cuestión de modelos y ahorita vamos a ver teorías también referente a estos temas. ¿Dudas, comentarios? ¿Nadie? No, ninguno, profesor. Gracias. Ok, entonces continuamos. Vamos a ver unas teorías, obviamente relacionadas al comercio internacional. Tenemos la teoría clásica del comercio internacional y desarrollo económico. Tenemos teoría pura y monetaria del comercio internacional. Teoría del equilibrio, en este caso del comercio internacional, y la teoría de localización. ¿Qué defiende las teorías clásicas? Nos dice que se requiere muy poco, aparte de condiciones de paz, bajo impuestos y una tolerable administración de justicia para que un país se desarrolle desde un estado de barbarie hasta el grafo o el grado más alto, en este caso, de opulencia o de competitividad. Algunas teorías clásicas de comercio, pues obviamente tenemos donde los países deben aprovechar sus recursos naturales al máximo, deben de ver la cuestión, como lo comentamos, de la ventaja comparativa y checar los ingresos mundiales que hoy en día muchas veces en algunos países son muy elevados. ¿A qué se refiere una teoría que es la teoría pura y monetaria del comercio internacional? Obviamente comprende dos campos, la teoría pura y la teoría monetaria. La teoría pura hace un análisis del valor aplicado al intercambio comercial y abarca dos aspectos fundamentales, un enfoque positivo y un análisis de bienestar. Entonces, en este aspecto, pues obviamente tenemos que analizar el valor que se le da a las cosas dentro de un intercambio comercial. También aquí entraría la cuestión del valor de uso y valor de cambio, que son dos temas relacionados directamente a la cuestión económica. Obviamente la cuestión de un enfoque positivo, al momento de comercializar en un mercado internacional, qué tan positivo es la aceptación de ese producto en determinado momento y que es aceptado por un tipo de cultura, un tipo de sociedad de otra, pues de otro mercado muy diferente al nacional que se puede considerar. El análisis del bienestar también entra en esta parte porque pues, estamos comercializando y realmente un consumidor final está de acuerdo en el producto, se siente satisfecho. O sea, al momento de comprarlo, me siento satisfecho con mi compra y realmente, pues no simplemente es un comprador impulsivo de primera vez, sino que es un comprador reiterativo. Entonces, entra la parte del enfoque positivo y entra la parte también del análisis del bienestar también. Y tenemos la parte de la teoría monetaria, que nos explica una parte de la ecuación del enfoque explicativo de la acción de la moneda mediante la secuencia. Dice, es un proceso de ajuste mediante empleo de instrumentos. Y obviamente, pues aquí tiene que ver directamente con los costos. Obviamente debemos de considerar en determinado momento las divisas del país que estamos realizando las importaciones y exportaciones y también la cuestión del ajuste mediante empleo de instrumentos. Un instrumento se le puede considerar un arancel, obviamente los costos directos e indirectos de tanto de importación como de exportación, lo que realmente sirva para fijar un precio en determinado momento si estamos exportando un producto a otro país. Es la cuestión directamente va encaminada a la cuestión del dinero, en cuestión de costos, en cuestión de aranceles, en cuestión de qué tipo de impuestos vamos a pagar en el país que estamos exportando, qué tipo de impuestos vamos a pagar, al momento que importemos también, el tipo de cambio, es decir, es muy importante en ese aspecto, se debe de considerar al momento de exportar y de importar también,
obviamente, y todo lo que incluya o se mezcle o coordine, pues esa cuestión, todos los instrumentos de pago, el transporte, la mano de obra, descarga, carga, toda esa cuestión también. O sea, todo lo que nos pegue directamente al bolsillo, en este caso, en importaciones y exportaciones, va corroborado, confeccionado dentro de la teoría monetaria. Ok, también tenemos otra teoría, que es la teoría del equilibrio y del comercio internacional. ¿A qué se refiere esta teoría del equilibrio del comercio internacional? Nos dice, los precios de las mercancías dependen de, o sea, ¿de qué dependerán realmente los precios de mercancías? Hay muchas cuestiones, obviamente, para establecer o fijar un precio. Pues tenemos, y al momento de exportar e importar, entran muchísimo más. Y directamente al momento de poner un precio en un mercado nacional, que obviamente no tiene que, a lo mejor, se produce en una ciudad y en la misma ciudad se comercializa, se consideran muchos costos directos e indirectos. Imagínense ustedes, si de esa ciudad se comercializa en otra ciudad y de esa misma ciudad se comercializa a otro país, pues obviamente entran muchas cuestiones al momento de establecer un precio. Entonces, los precios de las mercancías, ¿de qué dependen? Dependerán de los costos, dependen de la oferta-demanda, dependen de qué dependen realmente de los tratados de libre comercio, de la economía a nivel mundial. Entonces aquí nos sirve de análisis para ver realmente de qué depende el precio de la mercancía en determinado momento. Obviamente nos dice que es complejo de fuerzas que estén en continua dependencia de un conjunto y todo depende obviamente pues de todos los demás. Si se da una devaluación en un país determinado, en X país, pues obviamente afecta a los demás países. Ya en este mundo globalizado, sí. Les decía anteriormente, es mentira o una mala forma de pensar determinado momento el que diga, a mí no me interesa si el dólar sube o baja en determinado momento, yo vivo en México, a mí me pagan en pesos y obviamente yo no vivo en Estados Unidos, a mí no me interesa si el dólar sube o baja a nivel internacional o si el euro sube y baja. Sí afecta, realmente sí afecta y más en se afectaba anteriormente, más en este mundo globalizado. ¿Por qué? Porque obviamente primero y antes que nada Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Del 70 al 75% de las mercancías que producimos en México las exportamos directamente a Estados Unidos. Esa es una. Entonces, ¿de qué afecta? Afecta. Y también importamos mercancía de Estados Unidos. Importamos la gasolina, ya como un producto terminado. Importamos, obviamente, muchas cosas comerciales. Importamos carne también. Ya no es como anteriormente se manejaba. Aunque cada ciudad, cada localidad tiene su rastro. El mismo país, ¿qué es lo que hace? Pues el mismo país pues mata y vende a las empresas. Pues ya no, ya importamos obviamente carnes pues ya de cierta manera ya empaquetadas, ya prefabricadas, entonces sí nos afecta en determinado momento. Ok chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Correcto, entonces ahorita nos vemos en unos minutitos más. Vayan pensando, meditando sus temas de investigación por si tienen alguna duda. Ahorita los disipamos en esta tercera y última sesión en cuestión de seminario de investigación. Gracias por la atención. Ahorita les mando el link para la siguiente sesión. Gracias chicos.